Vamos a estar estudiando Isaías 6, el capítulo 6 de Isaías, y vamos a estudiar todo el capítulo, pero quiero empezar leyendo de los versículos 1 al 5 como una introducción. Dice: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El tema de esta noche se titula La santidad y la gracia de Dios, y este capítulo nos muestra cómo Isaías tiene un encuentro con la santidad de Dios, pero inmediatamente después tiene un encuentro con la gracia de Dios. Vimos cómo el capítulo 5 empieza Isaías cantando sobre la viña del amado que ha recibido todos los cuidados, que es el pueblo de Israel, y aún así no ha dado el fruto correcto. Y dado que el fruto que ha dado ha sido de pecado, ese mismo pecado va a traer su propio castigo para ellos, y el capítulo 5 terminó con el anuncio de juicio por causa del pecado. Sin embargo, este capítulo 6 es muy importante porque a pesar de que el capítulo 5 terminó con juicio, este capítulo nos muestra cómo la misericordia y la gracia de Dios triunfan sobre la ira, y los propósitos de Dios no se podrán frustrar finalmente. A partir de este capítulo, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12, es una sección completa donde se ve el triunfo de la gracia, y a partir del capítulo 7 al capítulo 9, y luego del capítulo 9, 8 al 11, 16, vamos a ver de alguna manera 4 facetas en cómo Dios trabaja con su pueblo. Primero, Dios les llama a una decisión, les hace ver que crean en Él. Luego, normalmente la palabra es rechazada tanto por Acaz como por el pueblo, entonces el rechazo de la palabra trae juicio, pero siempre hay personas que Dios guarda como un remanente, y para ese remanente Dios siempre promete esperanza. La sección del capítulo 7 hasta el 9:7 va a terminar en la primera parte del capítulo 9 con la gloriosa esperanza del nacimiento y reinado del rey davídico, y eso se va a volver a repetir en el capítulo 11, donde se vuelve a mostrar la gloriosa esperanza del reinado del rey hijo de David. Pero entre esa sección, entre el capítulo 7 y el capítulo 12, está el capítulo 6. Vemos cómo Isaías es llamado a un nuevo nivel en su predicación a través de una purificación y a través de un sacrificio. Y en el capítulo 12 vemos también cómo esa persona que testifica de la salvación trae bendición a toda la comunidad. Entonces, el capítulo 6 para algunos es la justificación que Isaías da de su ministerio profético. Pero los que ven el capítulo 6 como eso se quedan cortos, porque no es tanto su justificación en cuanto al ministerio, sino que el capítulo 6 es el corazón de la respuesta que Isaías da a los problemas que plantea en todo su prefacio desde el capítulo 1 al capítulo 5. El capítulo 6 es este capítulo que nos muestra que a pesar de que el pueblo ha sido lento para oír, la gracia de Dios triunfará. De manera muy general, el bosquejo del capítulo 6 es que se divide en 3 secciones. En la primera sección, Isaías se encuentra con Dios y es justificado. En la segunda sección, del 8 al 13, él es comisionado como profeta. Pero hay 3 repeticiones donde Isaías dice: y yo dije. Eso está en el verso 5, él dice: y yo dije, he aquí soy hombre muerto. En el verso 8, él dice: y yo dije, heme aquí, envíame a mí. Y en el verso 11, él dice: y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Entonces,
Empecemos verso por verso, luego de esta breve introducción. Dice Isaías 6:1, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Empecemos con en el año que murió el rey Uzías. Uzías murió, algunos ponen la fecha alrededor del 740 antes de Cristo. El reinado de Uzías fue el reinado más próspero después del reinado de Salomón. Había sido un reinado muy largo y él había logrado un nivel de paz para el pueblo de Israel. Pero sin embargo, ya en el 745, 5 años antes de la muerte de Uzías, empieza a levantarse y a fortalecerse el imperio de Asiria. En el año 745, Tiglat-Pileser III de Asiria empezó a amenazar la soberanía de los estados israelitas y empezó a atacar al reino del norte, que era el reino de Israel. Uzías reinaba en Judá y todavía él se enteró de la guerra, pero no le tocó enfrentarlo. Sin embargo, en ese año que él muere, también es el año en que nace Rómulo, que después va a traer el Imperio Romano, y también en esos años está empezando a fortalecer Babilonia. Es un año crítico que va a empezar a marcar esos años, lo que va a ser las naciones que van a llegar a ser imperios dominadores y conquistadores sobre Jerusalén. Es interesante, ningún otro profeta en la Biblia fecha un evento por una muerte. Sin embargo, Isaías lo hace 2 veces y cada vez con un significado. Isaías no está diciendo en el año tercero de tal, sino en el año que murió el rey Uzías, en un año donde se está terminando una etapa de prosperidad, una etapa de paz para Israel, un año que de alguna manera está muriendo con Uzías la esperanza de seguir siendo una nación libre, próspera, independiente, soberana, y está empezando a verse ya el futuro de ser una nación dominada, de ser una nación conquistada, de ser una nación cautiva. Entonces, aquí Isaías está registrando no solamente una declaración acerca de un rey, sino acerca de la nación como tal. El evento que él registra es la muerte de Uzías, pero de alguna manera lo que él está diciendo es en el año en que se acentúa el desagrado divino, porque el rey mismo en su vida fue figura también del estado de la nación. Él empezó bien, él empezó en una buena relación con Dios hasta que se enorgulleció, se hizo fuerte, relatan los escritores bíblicos, y entonces entró y profanó la posición sacerdotal y terminó sus últimos años con lepra, reinando, pero no en una posición pública, sino que puso a su hijo en el trono, pero él era el que reinaba detrás de su hijo. Entonces, para el ojo humano, él permaneció impuro y de alguna manera la oscuridad se ciñó sobre él, trayendo muerte. Esa es la situación de la nación. La nación ha caído en un estado de lepra espiritual y la nación está a punto de morir en su libertad, de morir en su prosperidad. Entonces Uzías está representando a toda la nación y el profeta lo que está viendo es lo que se temía por todos: el momento del juicio, el momento de la muerte. Ya en el capítulo 5, luego de Dios mostrar todo lo que él había hecho con el pueblo, en el verso 4 dice: ¿qué más debería de haber hecho el Señor? Inmediatamente después dice: pues esto es lo que Dios hará. Traerá juicio, traerá destrucción, traerá muerte por su viña. Y la primera señal de que esa palabra se empezaba a cumplir era la muerte del rey Uzías, la muerte de un rey con lepra, sin haber sido restaurado, sin haber sido sanado, sin haber sido levantado, sin haber llegado al arrepentimiento. Estaba implicando algo de dolor. Y sin embargo, en ese momento depresivo, en ese momento de desesperanza, en ese momento de dolor, viene la luz de esperanza y escribe Isaías inmediatamente después: vi yo al Señor. Y eso es impresionante porque el Señor se manifiesta
en todas las ocasiones de la Biblia, aquellos que han visto alguna manifestación de la gloria del Señor, ha sido en un momento de juicio, ha sido en un momento de pesar, ha sido en un momento de dolor. Isaías ve al Señor después de la muerte del rey Usías. Habacuc ve al Señor justo antes de la cautividad babilónica. Ezequiel ve al Señor cuando ya ha sido llevado cautivo a Babilonia. Daniel ve al Señor también siendo cautivo en Babilonia. Jeremías ve al Señor a punto de Jerusalén ser destruida. Pablo ve al Señor también siendo botado del caballo y destruyéndose todas sus expectativas religiosas de lo que él tenía y queda ciego. O sea, los momentos en que Dios se manifiesta generalmente son esos momentos donde Él está quebrantando el orgullo y las falsas expectativas religiosas que en algún momento su pueblo ha llegado a tener, donde a causa de su ceguera, por causa de su pecado, no está viendo el juicio de Dios, pero a pesar de la realidad del juicio, Dios muestra que Él sigue estando ahí para su pueblo. Y obviamente la Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás en Juan 1:18 y también lo dice en Timoteo. Y entonces cuando Isaías dice vio al Señor, hay que entender que él no vio a Dios cara a cara. Él lo que vio fue lo que se le reveló de Dios. Y precisamente eso es lo que él describe. Lo que él ve no es el rostro de Dios, sino lo que él ve es un trono, ve a alguien sentado, pero lo que a él se le muestra son las faldas de Dios o el manto de Dios llenando el templo. Básicamente lo que él está viendo es Dios sigue reinando. No importa que muera el rey Usías, no importa que venga juicio, no importa que las naciones enemigas se estén fortaleciendo, Dios está sentado en el trono, Él es el soberano. O sea, lo que Isaías está viendo es la gloria de su soberanía, la gloria de su reino. Inmediatamente cuando leemos sobre manto, lo que el manto tiene un sentido, las faldas tiene un sentido de majestad, la majestad que baja desde el trono. O sea, todo lo que Isaías está mostrando es todo lo que llena la mente con un sentido de majestad, pero él no describe al Señor. De hecho, el que más cerca describe al Señor es Daniel, que va a ser una descripción muy parecida a la descripción de Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Sus ojos como llama de fuego, su pelo blanco, pero aún ellos solamente tampoco están viendo al Padre, ellos están viendo a Cristo, que es diferente de ver a Dios, de ver al Señor. Pero aquí lo que Isaías está viendo, que aquí también Juan nos va a decir que lo que él está viendo es a Cristo, pero lo que él está viendo es la soberanía del reino de Dios. Lo que él está viendo es el trono de Dios, el asiento de su autoridad y su poder, y dice que lo vio en un trono alto y sublime. La palabra sublime tiene que ver con algo exaltado, con algo grande, y las mismas palabras alto y sublime las va a usar Isaías en otros dos pasajes. Veamos aquí estas palabras alto y sublime o alto y exaltado. Veamos Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cuando dice será enaltecido es la misma palabra alto y luego dice levantado es la misma palabra sublime. Obviamente como lo están aplicando al siervo no puede decir y mi siervo será alto y sublime, sino lo traduce la versión prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. O sea, el siervo es el mismo que está sentado en el trono. Es Cristo, es el Mesías. Pero él, cuando viene a la tierra, viene como siervo, no viene manifestando su majestad, pero en algún momento se va a manifestar su majestad. Eso va a ser parte de lo que Isaías nos va a mostrar en el relato. Él está en el trono, desciende del trono para hacerse siervo, pero luego vuelve a recibir la gloria que tenía antes del trono. La oración de Jesús en Juan 17, Padre, la gloria que tenía antes, glorifícame nuevamente con esa gloria, ¿verdad?
Vayamos a Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Este texto es uno de mis textos favoritos de la Biblia. Se está mostrando Dios es alto, Dios es sublime, Dios trasciende nuestra realidad, Él es soberano, Él está muy por encima de nosotros, habita en lo alto, en lo santo, muy lejos de nuestra realidad quebrada, pecaminosa, podrida del mundo en el que nos rodea. Y sin embargo, desciende también con el contrito y humilde de espíritu. Y eso es lo que vemos en Isaías 6, y eso es lo que va a confirmar Isaías 57:15. Dios es soberano, Dios reina en lo alto, Dios está por encima de nosotros, pero cuando alguien reconoce su condición y su necesidad, Él desciende a vivificar el espíritu de los humildes y el corazón de los quebrantados o de los contritos. Y esto es maravilloso, hermanos, porque ese es el Dios que nos ama. Entonces lo que Isaías está viendo es esa majestad. Dios gobierna independientemente del juicio, de la muerte de Usías, de la pérdida de la gloria de la nación. Dios no ha abandonado sus planes para con su pueblo, aunque tampoco va a eliminar las consecuencias del pecado de su pueblo. Ese es parte del mensaje del libro y es parte del mensaje del Evangelio, que constantemente obviamente lo vemos en el libro. Luego dice el verso 2, por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aquí cuando dice por encima, obviamente no se está refiriendo a encima de Dios, se está refiriendo a encima del manto, que fue lo último que mencionó, ¿verdad? Y se está refiriendo obviamente a serafines en la posición de sirvientes, esperando a un amo sentado o reverenciando a un amo que está sentado. Y que obviamente porque el amo está sentado, los siervos quizá al estar de pie pues pueden quedar, si no estuviera elevado, pues en una posición digamos que por encima. La palabra serafines es una palabra que algunos dicen que se podría traducir seres ardientes porque la raíz es saraf, que significa arder, como fuego. Y la manera interesante es que tienen 6 alas. 2 alas están cubriendo su rostro porque no pueden ver cara a cara al Señor, porque la santidad, la gloria de Él es trascendente. 2 alas están cubriendo sus pies y de alguna manera a los pies, lo que está diciendo es que los pies representan en la Biblia la capacidad de elegir su propio camino, y de alguna manera lo que está diciendo es que ellos sujetan su caminar al Señor, o sea, ellos solo van a hacer lo que Dios les ha ordenado. Se tapaban los ojos, pero no los oídos, porque su tarea era recibir lo que el Señor diría, pero no era curiosear cómo Él era. No pueden verlo, no lo están viendo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos recuerda que las cosas secretas pertenecen a Dios. Él pone en secreto, Él no le muestra a Isaías su rostro, no le muestra a los serafines su rostro, pero sí les deja oír su voz. Entonces, algo interesante es que en el hebreo los verbos constantes nos muestran una escena de movimiento constante. Están cubriendo y volando, pero todos los verbos son como de acción continua, y es algo similar al relato que da Ezequiel cuando los cielos se le abren, y en Ezequiel 1:14 dice que Ezequiel lo describe, que los seres vivientes, que él también los describe con 6 alas y con muchos ojos y también cubriéndose, pero dice Ezequiel que los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor del relámpago, como el relámpago que la luz va y viene de manera muy rápida. Eso es lo que Ezequiel describe, y es algo similar obviamente lo que vemos en Isaías, algún movimiento constante de parte del trono. Y entonces viene el verso 3 y dice,
y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Lo interesante aquí es que ellos están como en un coro antifonal. Entonces unos están diciendo, quizá unos dicen santo, y los otros responden santo, y los otros responden santo, y entonces los terceros dicen, bueno, de ahí lo siguiente dice, Jehová de los ejércitos, y entonces responden, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, hay una respuesta y una comunicación en la adoración entre unos y otros. Y esto es algo que se está dando continuamente en el cielo. Si nosotros pudiéramos en este momento accesar al cielo, oiríamos esa canción, oiríamos el cantar de Santo, 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 de manera constante. Quiero que vayamos a otro pasaje que nos hace oír el mismo canto y que nos da más especificidad en cuanto a su perpetuidad. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Entonces vemos que no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo. Es un canto constante, la declaración de la santidad de Dios. Como R.C. Sproul enfatizó, ¿verdad? Ningún otro atributo de Dios se repite 3 veces. En la Biblia nunca vamos a encontrar que diga Dios es amor, amor, amor. Dios es justo, justo, justo. Dios es bueno, bueno, bueno. Su atributo máximo, su atributo por excelencia es santo, santo, santo. Y la palabra santo viene de una raíz que significa separado. Pero hay 2 posibles raíces y traducciones. Separado y también significa brillo. Entonces, por un lado, refiere a esa separación de que nos recuerda que nosotros somos criaturas, tanto los seres vivientes, los serafines, los querubines, los humanos, los ángeles, somos criaturas y Él es el creador. Hay una separación entre Él y nosotros, aunque Él nos ha hecho a su imagen y ha puesto en nosotros atributos que nos relacionan a Él. Hay una distancia siempre que nunca vamos a poder eliminar, solamente Él la disminuye, pero nunca vamos a poder eliminar. Y otra de los significados del santo también tiene que ver con el brillo, pero también el brillo, juntamente con el tema de separado, sugiere al Dios inaccesible. 1 Timoteo 6:16 habla de que Él habita en una luz, en un brillo inaccesible a quien nadie ha visto ni verá jamás, ¿verdad? No sé si ustedes han visto alguna vez el sol y se han quedado encandilados o han visto, o sea, si hay algo que está rodeado por mucha luz, usted no logra verlo, no logra definirlo, ¿verdad? Muchas veces lo que nos ayuda en las siluetas es el contraste, son las sombras, pero cuando algo brilla demasiado, se pierde los detalles. Entonces, algo interesante es que está este canto continuo antifonalmente cuyo tema es la santidad del Señor. Pero una de las cosas que no solamente resaltan sus atributos de que Él está por encima, de que Él trasciende, de que algo lo separa de nosotros, de que Él brilla, de que Él está sentado en el trono, sino que de alguna manera la respuesta a este canto es: las realidades del cielo se ve diferente a la tierra. En la tierra vemos el juicio, vemos la muerte de Usías, vemos la finalización de una etapa de gloria, pero desde el cielo la realidad que los serafines están viendo es que toda la tierra está llena de su gloria. O sea, lo que le están mostrando Isaías es que cuando tenemos una revelación del trono de Dios,
el sufrimiento, el pecado, la maldad pesa tan poco que es como decir, digamos, si tuviéramos unos granos de basura en medio de miles de granos de maíz, por decir un ejemplo, no se me ocurre ahorita otra cosa. Alguien podría decir, todo ese saco, todo ese recipiente está lleno de maíz. ¿Por qué? Porque lo que no es maíz es tan poco significativo que no se toma en cuenta, que no vale, que no pesa. Y lo que nos está diciendo este pasaje, lo que nos está diciendo esta frase es lo que Pablo dice en Romanos 8, cuando él dice, pero los sufrimientos del tiempo presente, los sufrimientos causados por nuestro propio pecado, por el pecado de otros, por el gobierno del enemigo, por el sistema del mundo, no son dignos ni siquiera de compararse, no hay medida, no hay factor de comparación con la gloria de Dios que llena toda la tierra y que un día se va a manifestar en nosotros y que un día va a venir y va a llenar por completo toda la tierra y nuestra vida. O sea, la respuesta al sufrimiento, al dolor, al juicio, es conectarnos con el cielo. Conectarnos con el cielo, pero algo interesante es que en medio de esa gloria, aunque resalta la santidad de Dios y resalta la pureza de Dios, también le hace ver a Isaías su falta de pureza moral. De alguna manera, algo interesante es que aquí Isaías llama santo, 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 y va a ser el nombre que Isaías va a usar en su libro. Él muchas veces se va a referir a Dios como el santo de Israel, como el santo, el que es capaz de llenarlo todo. La santidad es la gloria oculta de Dios y la gloria es la santidad omnipresente de Dios. Dios está llenando con su gloria todo. El verso 4 dice, y las bisagras de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa o el templo se llenó de humo. Cuando algo se sacude o se estremece, es la reacción habitual de la tierra a la presencia de Dios. En Éxodo 19:18 nos dice que el monte de Sinaí se estremecía con violencia cuando Dios descendió. Habacuc 3:6, cuando él ve la gloria de Dios, él relata, hizo temblar la tierra y se estremecieron las naciones. Hebreos 12 nos habla de que Dios va a conmover todo lo movible, pero pertenecemos a un reino inconmovible, pero está mostrando el templo y se concentra la visión de Isaías en los postes, en los umbrales y en las bisagras. Y lo que Isaías está viendo es esa puerta donde él quisiera entrar, pero no puede entrar absolutamente nadie porque la casa se llena de la nube, del humo que representa la presencia de Dios. Y el humo es esa nube que prohíbe ver a Dios. Es la naturaleza divina como esa fuerza activa de exclusión total. Apocalipsis 15:8 dice, por causa del tiempo, y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaron las 7 plagas de los 7 ángeles. Es algo interesante porque en Apocalipsis Dios está juzgando, Dios está derramando su ira, pero al mismo tiempo está llenando de su gloria el templo, y el templo es su iglesia, y el templo es su pueblo, y Dios está asegurando su presencia en medio de aquellos que están conectados con él. Verso 5, Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías no nos dice cómo debe interpretarse los hechos del versículo 4. ¿Por qué está prohibida su entrada? Por su pecado. Él conoce su pérdida, la describe, la explica. Lo interesante es que cuando él dice, ay de mí, él se lamenta. La primera vez que Isaías habla, él se lamenta, pero su lamento dice, soy muerto.
Sin embargo, lo interesante es que en el hebreo la palabra es nidmeti, que proviene de damá, que es estar en silencio. Y básicamente una posible traducción es estoy silenciado. Y lo que él está tratando de decir es que él está excluido del coro celestial. Él tiene aún prohibido unirse a lejos en adoración. ¿Y saben por qué? Porque él está identificado de alguna manera a un estado de muerte espiritual. En figura, Isaías ya era profeta, ya estaba profetizado, pero su pecado no le permite cantar juntamente con los ángeles. ¿Por qué? Porque su pecado no le permite ver la gloria de Dios. El pecado produce sordera y produce mudez espiritual, sordera y produce ceguera espiritual. Y de alguna manera, cuando él dice labios inmundos, obviamente se está refiriendo a ese canto que él está oyendo. No está negando que él haya hablado de parte de Dios en los capítulos anteriores, sino que en la mayoría de su hablar no es alabanza. Habla muchas cosas que no edifican y vive en un lugar donde la mayoría de las conversaciones no son edificantes, no son buenas, no son puras, no son santas. Entonces sus labios son inmundos y habita en un pueblo de labios inmundos. Y es interesante porque él podría tomar otros pecados, pero lo relaciona con el menor de los privilegios. Digamos, sus ojos han visto al Señor, pero él ha aceptado el habla inmunda de la sociedad, vive en la sociedad y eso agrava su culpa. Y es bien interesante porque luego él va a ser perdonado y lo que él está tratando de decir es, yo estoy en la misma condición del pueblo y si yo puedo alcanzar gracia, el pueblo también puede alcanzar gracia. Entonces aquí, al mostrar que Dios se le manifestó a él a pesar de su pecado, él nos está dando esperanza. Tenemos esperanza a pesar de nuestro pecado de poder recibir una revelación de Dios, de poder recibir una purificación de Dios. Han visto mis ojos al rey. Y cuando dice al rey, pensar el Señor como rey era pensar en su soberanía. Y luego dice al Señor de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, obviamente está diciendo, está engrandeciendo su santidad, su soberanía, su majestad. Verso 6. Pero lo interesante es que él reconoce su pecado. Verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Es bien interesante porque el altar representa el lugar de sacrificio. Y aunque él no nos describe un sacrificio, es una alusión a la cruz, es una alusión al sacrificio de Cristo. Los serafines vuelan por orden de Dios, ellos solamente obedecen a Dios. El serafín no está volando hacia Isaías por su propia iniciativa, está siendo enviada por Dios porque son mensajeros, son siervos de Dios. La iniciativa en la manifestación de la gracia siempre es de Dios. Dios reveló la situación del pueblo, Dios anunció juicio, pero ahora está enviando al serafín mostrando su decisión de salvar, mostrando su decisión de perdonar. En el Antiguo Testamento el fuego siempre simboliza la ira de Dios, su santidad inaccesible y también habla de la ley que fue dada en medio del fuego. El carbón que trajo Isaías puede representar todas esas cosas. Dios está usando la misma ira, el mismo juicio para purificarlo. Y hermanos, esto nos recuerda el Evangelio. Nuestro perdón, nuestra purificación, nuestra entrada al reino se da por medio de la ira de Dios descargada sobre Cristo en la cruz. No somos purificados solamente por la compasión de Dios. Por supuesto que somos salvos por su compasión,
pero porque su compasión le hizo derramar su ira sobre su Hijo en lugar de sobre nosotros. Entonces, también su ira se manifestó en nuestra salvación, solo que la llevó su Hijo, solo que la cargó Cristo. El carbón encendido habla de la ira de Dios manifestada en el altar sobre Cristo. El altar era el lugar donde Dios Santo aceptaba el sacrificio de sangre. Y aquí están juntas las ideas de expiación, de propiciación y de satisfacción requeridas por Dios para el perdón, la limpieza y la reconciliación que necesita su pueblo. Todo esto se logra a través del sacrificio sustitutivo de Cristo y viaja en el tiempo y en la eternidad. Es encapsulado en el símbolo del carbón encendido y es llevado a Isaías. Pero no es el carbón lo que lo está purificando, es el sacrificio de Cristo representado en ese carbón, porque el altar representa el sacrificio y enseña la necesidad del sacrificio para salir del estado de muerte, de silencio espiritual y de poder recibir perdón. Entonces, verso 7 dice, y tocando con él sobre mi boca, sobre lo que él confesó que tiene inmundicia, sobre lo que él confesó que está contaminado, sobre lo que él confesó y reconoció su pecado. Está representando todo el pecado de su ser, pero obviamente lo ha manifestado en su hablar que contrasta totalmente con la alabanza de los querubines. El querubín toca con el carbón su boca y le dice, he aquí que esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, Isaías está explicando el efecto del altar, del sacrificio, del fuego sobre su vida. Y está mostrando cómo el roce de los labios con el carbón encendido es la manifestación de Dios ministrando al pecador en el punto de necesidad confesada. Él confiesa impureza de labios y es en sus labios donde el carbón llega. Y esto es algo interesante porque de alguna manera cuando nosotros llegamos a Cristo, lo que confesamos es nuestra naturaleza pecaminosa y el carbón, la obra de Cristo, llega a nuestra naturaleza y nos da una nueva naturaleza. Pero en la medida que seguimos lidiando con el pecado, necesitamos seguir confesando las diferentes áreas donde seguimos luchando contra el pecado para que el sacrificio de la cruz vaya siendo aplicada a nuestras áreas de pecado. Algo interesante es que el efecto es instantáneo. Los dos verbos, ha tocado tus labios y ha quitado tu culpa, son dos verbos perfectos coordinados, enfatizando que tan pronto como el carbón tocó sus labios, en ese mismo momento su pecado fue quitado. Y lo que está diciendo es que en el momento en que confesamos, en el momento en que creemos, en ese momento somos perdonados. La justificación es inmediata. La justificación por la fe es inmediata, la santificación es progresiva, pero aquí el tema, aquí nos está mostrando la justificación. Otra de las cosas que vemos es que hay un trabajo integral para lidiar con el pecado. Isaías confiesa la culpa de sus labios, Dios trata con su culpa, con su iniquidad, con la realidad de su naturaleza desviada, y el perdón, y entonces es perdonado, es limpio su pecado. Primero es quitada su culpa y luego es limpiado su pecado. O sea, todo ello se deriva del pago del precio. El verbo que dice limpio en realidad en el hebreo es el verbo kiper, que significa expiado, que tiene que ver con un precio que fue pagado, con un pago de rescate, con un precio que exige la justicia. Aquí un comentarista comenta, Dios cubre la culpa por garantía gratuita, pero su actuar así es más que el perdón de un padre, la liberación por parte de un juez. Hablamos de una suma de dinero como suficiente para cubrir una deuda, por lo que kiper, el hebreo kiper, es el pago de cualquier cosa que la justicia divina considere suficiente para cubrir la deuda del pecador, la muerte del sacrificio sustituto en el altar. Lo que le están diciendo a Isaías es, cuando esto tocó tus labios, tu culpa fue quitada y fue pagado tu pecado. Alguien más lo pagó. Alguien más pagó
por tu perdón, por tu rescate, por tu reconciliación. Verso 8. Después oí, como ya fue quitado su pecado en figura, en representación, él ya recibió una nueva vida en el espíritu, entonces ya sus oídos fueron abiertos. Ya no solo ve, sino ahora puede oír, y oí la voz del Señor, ya no está silenciado, que era, ay de mí que soy muerto, estoy silenciado, pero ahora dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El efecto de la expiación es inmediato y es la reconciliación. Isaías había escuchado, luego había pedido la voz de los serafines. Primero escuchó, luego fue silenciado, quedó sin poder escuchar, pero ahora vuelve a escuchar la voz del Señor. Y lo que oye es un deseo de Dios de manifestarse a su pueblo, un deseo de Dios de usar a alguien como instrumento. Y entonces Isaías, que ya tiene una actividad en lo espiritual, inmediatamente, siguiendo el ejemplo de Cristo, que también dijo, aquí estoy, Señor, envíame a mí, dice, heme aquí, envíame a mí. Y miren, hermanos, una de las cosas que nos enseña este pasaje es que cuando nos vemos a nosotros, lo que vemos es nuestra incapacidad. Cuando nos vemos a nosotros, lo que vemos es nuestro pecado, nuestra bajeza, nuestras limitaciones, luego de ver al Señor. El ver al Señor nos ayuda a ver nuestro pecado, el ver al Señor nos ayuda a ver nuestra incapacidad, el ver al Señor nos ayuda a ver lo limitados que estamos, los separados que estamos. Pero el oír al Señor nos activa. El oír al Señor nos da nueva vida. El oír al Señor nos anima y nos levanta. En el altar se mata el alma, pero también se edifica el espíritu. Cristo dijo, destruiré este templo y edificaré uno nuevo. Y lo que Cristo estaba diciendo es que él iba a destruir todo lo natural, todo lo terrenal, todo lo físico para edificar lo espiritual. En 2 Corintios 5, 15 y 16, cuando Pablo habla del servicio, él dice que somos olor de grato de Cristo. Y luego dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Somos insuficientes para manifestar a Cristo, para dar a conocer a Cristo, para expresar el aroma de Cristo. Pero inmediatamente pasa al capítulo 3 de 2 Corintios y dice, la confianza que tenemos no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, envíame a mí es, yo quiero ser tu expresión, quiero ser tu manifestación en la tierra. Envíame a mí surge de habernos encontrado con la cruz que mata al viejo hombre, que elimina nuestro pecado, pero que nos da vida nueva. Porque la cruz de Cristo, cuando hablamos de la cruz, yo sé que la cruz nos imaginamos muerte, pero cada vez que Pablo se refiere al sacrificio de Cristo, nos recuerda que la cruz no solamente marca la muerte, sino marca también la resurrección. Con Cristo fuimos crucificados y con Él resucitamos. Morimos a lo terrenal, morimos al viejo pacto, morimos a la ley, pero surgimos al servicio, surgimos a la vida en Cristo, surgimos a lo espiritual, surgimos al nuevo pacto. No éramos suficientes, pero somos ministros competentes en el Espíritu, somos ministros del nuevo pacto. Y eso es algo que necesitamos todos los días, ese encuentro con la cruz para reconocer nuestra incapacidad, para llevarla a la cruz, eliminar nuestra incapacidad y recibir su capacidad, la capacidad del Espíritu, para poder expresarle, para poder ser enviados. Entre la muerte y la vida está el altar, está la cruz de Cristo diciéndonos, quito tu pecado, quito tu culpa, quito tu incapacidad y te doy nueva vida. Lo interesante es que los siguientes versículos le revelan un principio a Isaías y de alguna manera cómo sus expectativas histórico-políticas van a ser destruidas y Dios le va a dar una nueva expectativa, que es la expectativa mesiánica. Verso 9 y 10 es un pasaje complicado
pero le dice, cuando él dice, envíame a mí, le dan una comisión, y la comisión es, anda y di a este pueblo. Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es la comisión más extraña jamás dada a un profeta. Dile a la gente que no entienda y produce ceguera espiritual y endurecimiento del corazón. ¿Qué está pasando? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo obedeció Isaías? ¿Será que entonces Isaías se volvió un profeta con un lenguaje complicado y con un lenguaje difícil de entender para que el pueblo no entendiera? No. Veamos Isaías 28, 9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Lo que está diciendo Isaías cuando lo critican es que él está enseñando con tanta sencillez y claridad como para dirigir un jardín de infancia. Y lo despreciaron por considerar su enseñanza tan elemental. Pero él está siendo lo más claro posible, lo más sistemático, lo más sencillo y lo más razonado en la manera en que él entrega su mensaje. Él no entrega un mensaje oscuro, complejo, difícil de entender. Entonces, ¿cómo entendió Isaías? Simple y sencillamente, su dilema es que él está tratando de hacer claro y sin embargo se resisten a su mensaje. Es difícil entender esta palabra, pero esta palabra nos la explica Cristo y por el tiempo, no nos va a dar tiempo, pero en el Nuevo Testamento esta escritura se cita 3 veces. En Mateo 13 del 10 al 17, en Juan 12 del 37 al 43 y en Hechos 28 del 25 al 28. En Mateo 13 Jesús está hablando en parábolas y las parábolas son simples. Y los discípulos vienen y le preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? Entonces Jesús les dice, para que se cumpla lo que profetizó Isaías. Al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha hecho insensible y se ha engrosado. No sea que entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahora, lo interesante es que ¿realmente las parábolas eran difíciles de entender? No. R.C. Sproul escribe, el juicio de Dios involucra el darle a las personas lo que ellos querían. Ellos no querían escuchar a Dios, así que Dios les quita la capacidad para oírle. El propósito de las parábolas no era únicamente oscurecer su significado. La parábola era compuesta para ser entendida. Y de hecho, la entendían los que estaban abiertos a su sentido, los que tenían hambre de aprender. Lo interesante es que aún los enemigos de Jesús varias veces entendieron lo que él quería decir cuando era para ellos, al menos lo suficiente para enfurecerse. Y hermanos, hay muchas parábolas que es claro que la entendieron, es claro que entendieron que era para ellos, porque se enojaron, porque dijeron cómo puede ser, porque dijeron tal cosa no suceda, cuando habló de aquellos que les quitarían la viña, entendieron que se estaba refiriendo que les iba a ser quitado el reino. En Juan 12 también Juan explica que cuando algunos creían pero amaban más la gloria de los hombres, Juan 12:43, era para que se cumpliera este pasaje profetizado por Isaías. Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. ¿Qué está diciendo? Que el corazón que se enderece es el corazón que ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y en Hechos 28, cuando Pablo llega y le predica a los judíos, y los judíos no reciben el mensaje que Jesús es el Mesías, Pablo dice, bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del profeta Isaías, cuando dijo, oiré esto y no entenderéis, viendo no veréis, porque el corazón de este pueblo se ha hecho insensible. Verso 28 de Isaías de Hechos 28, por tanto sabed que esta salvación de Dios es enviada a los gentiles. Ellos sí oirán
Y Pablo explica en Romanos 11 de que Dios permitió el endurecimiento del pueblo de Israel para darle entrada a los gentiles. Lo que Isaías está diciendo, lo que Dios le está diciendo a Isaías no es que él no quiere que su pueblo entienda, es que él le va a dar a su pueblo que no quiere entender, le va a quitar la capacidad de entender, no les va a forzar el entendimiento. Verso 11. Esta es la tercera vez que Isaías escribe, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Isaías entendió también que sí, iba a haber un endurecimiento, iba a haber una resistencia a la verdad de Dios, y eso iba a incrementar el juicio, pero no iba a ser para siempre. Él estaba viendo la gracia, que la gracia estaba triunfando sobre su propio pecado y sabía que iba a triunfar sobre el pecado del pueblo. Y sabe que es un tiempo. Y le dice, ¿hasta cuándo? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombres en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esa volverá a ser destruida. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que todo lo viejo tiene que ser destruido. Que Él no va a edificar con nada viejo, con nada antiguo, con nada de lo que nosotros, con lo que ninguno podamos enorgullecernos. El primero va a destruir todo para hacer algo nuevo. Segunda parte del verso 13. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y aquí definitivamente el árbol talado, la voz que dice la semilla sagrada quedará, se está refiriendo al Mesías. La semilla santa será el tronco restante, la semilla de la santidad es el remanente, que habla del Mesías. Ahora, como un resumen, veamos estas 3 veces de yo dije. En el versículo 5, Isaías dice, y yo dije, ay de mí, que soy hombre muerto. Una de las cosas que Isaías quiere enfatizar es la necesidad que tenemos de reconocer nuestra culpa, nuestro pecado y nuestra maldad. Y cómo el reconocer nuestra culpa trae perdón y trae nueva vida. El verso 8 dice, y yo dije, heme aquí, envíame a mí. La segunda verdad que este capítulo nos muestra es el anhelo de Dios de usarnos y la necesidad que tenemos de disponernos a hacer su manifestación en la tierra, a ser sus instrumentos para llevar su palabra a otros, aunque los otros no quieran oír. Siempre va a haber un remanente. Y el verso 11, Isaías dice, y yo dije, ¿hasta cuándo? Y básicamente hasta cuándo es, aunque haya juicio, aunque haya pecado, aunque haya dolor, es temporal. El resumen del Evangelio es la ruina y la muerte que trae el pecado, la resurrección y la activación que trae la gracia y el trabajo de la gracia para destruir lo viejo e irlo reemplazando por nuevo. Hay un cambio de naturaleza inmediato, pero hay un tiempo donde lo viejo va siendo eliminado y destruido, todas las fuentes de nuestra seguridad y nuestro orgullo, y solo Cristo llega a ser la fuente de la vida. Un punto de reflexión para terminar esta enseñanza es, considera un detalle, Isaías no es un nuevo creyente, la gloria de Dios no es algo nuevo para él. ¿Qué es lo que hace tan especial este encuentro? Que se le permite apreciar la gloria de Dios en un nuevo nivel, que tiene el privilegio de admirar a Dios en una nueva dimensión. ¿Qué sucede inmediatamente después? Ve su propio pecado. Él no es un no creyente, él no es la primera vez que ve su pecado, pero sí es la primera vez que lo ve de esta forma. Al estar frente a Dios, ve su egoísmo, su orgullo, su autocompasión, su victimismo, su impureza, su lujuria, sus pasiones y lo podrido de sus motivaciones en una forma que nunca antes lo había visto. Habla de sus labios, su hablar. Era lo que él hacía, profetizar. ¿Qué está diciendo?
que ni siquiera su servicio a Dios es puro. ¿Puedes ver la paradoja? No hay nada nuevo, solo que hay un nuevo aprecio de lo que él ya sabe. Él ya sabe que es pecador, pero logra ver una nueva dimensión de su pecado. Él ya sabe que Dios es santo, pero logra ver una nueva dimensión de su santidad. Él logra ver más. ¿Y qué sucede después? Recibe el milagro del perdón. ¿Por primera vez? No. Toda su impureza le es quitada, toda su suciedad es removida, todo su pecado es perdonado. Entonces, vuelve a valorar el perdón, experimenta un gozo que le permite decir, envíame a mí, yo quiero servirte. No importa lo que haya que hacer, yo quiero hacerlo. Y hermanos, lo que este pasaje nos enseña es que la adoración y el servicio genuino a Dios nace de nuestro encuentro con su gracia, de nuestro encuentro con su perdón, de nuestro encuentro con su amor. El amor cristiano es la sobreabundancia del gozo que se recibe al una vez más experimentar su gracia. La pregunta que nos queda aquí es, ¿te das cuenta de cuánto necesitamos seguir teniendo encuentros con su santidad para poder seguir viéndolo, conociéndolo en otras dimensiones y seguir comprendiendo nuestra bajeza en otras dimensiones y seguir recibiendo su gracia en mayores niveles que nos lleve a disfrutarle más, a gozarnos más en él y a tener una mayor motivación para ir y manifestarle en la tierra? Ese es el mensaje de este capítulo. Señor, te damos gracias porque nos permites conocer un poco más de tu santidad. Te damos gracias, Señor, porque a través de este capítulo podemos conectarnos con el cielo y darnos cuenta que en el cielo tu santidad es mayormente apreciada y esos seres vivientes y esos serafines y esos querubines no les queda más que postrarse ante ti y reconocer cuán santo, santo, santo eres tú y cómo tu gloria es mayor que aquello que se revela contra tu gloria, contra tu santidad y contra tu soberanía, y sin embargo tú sigues sentado en el trono, reinando, y nada de lo que pasa en la tierra te afecta. Pero nos permite, Señor, esa santidad ver nuestro pecado. Y el ver nuestro pecado, y el ver nuestro pecado, y el reconocerlo, y el humillarnos, sí nos afecta. Porque tú te acercas desde tu gloria, desciendes a perdonarnos, a purificarnos y a permitirnos disfrutar de la grandeza de tu gracia. Y al disfrutarla, no nos queda más que arder y surgir en un gozo que nos motiva a servirte, que nos motiva a adorarte, que nos motiva a vivir para ti, que nos motiva a decir, henos aquí, envíanos a nosotros, úsanos a nosotros, haznos tus instrumentos, muéstranos cuáles son nuestros dones para ponerlos al servicio de tu cuerpo. Ayúdanos. Y ayúdanos, Señor, a seguir disfrutando esta gracia una y otra vez, día tras día, mientras estemos en este ¿hasta cuándo? Hasta que todo lo del viejo hombre en nosotros muera, hasta que todo lo de la vieja naturaleza sea destruido, hasta que todo lo del primer Adán desaparezca y hasta que solo quede Cristo en nosotros, la simiente santa. Gracias, Señor, porque llegará ese día donde te veremos como eres y seremos convertidos y pasaremos a ser semejantes a ti. Gracias, Señor. Amén y amén.